¿En serio? Buenas tardes, chicos. Bienvenido a esta entrevista. Mi nombre es Miriam Vilches, estudiante de la carrera de Administración y Recursos Humanos de la UPC. Asimismo, me acompaña mi compañera de grupo, Katy Mendoza. Y en esta oportunidad, el motivo de la entrevista es recopilar información acerca de las fake news y cómo esta afecta a las personas. Toda esta investigación es con fines académicos. Sabemos que ustedes tienen conocimiento sobre el tema y nos será de mucha utilidad la información que nos brindan. Antes de empezar, por favor, les pido que se puedan presentar y nos indican a qué se dedica. Okay. Mi nombre es Arturo Cruz, soy creador de contenido. Ya desde hace un par de años veo todo lo que es contenido audiovisual para redes sociales. También me dedico a ver el tema de asesoramiento de empresas en el tema de audiovisuales, imagen, etcétera, etcétera. Aparte de eso, también tengo una página de Facebook con más de 17,000 seguidores, el Pochi, donde hago stream y subo contenido también para redes sociales. Gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Eber Ríos, soy técnico informático de profesión. Tengo un pequeño negocio de venta de suministros de cómputo y reparación de estos. Lo tengo poquito. ¿Ya? Muchas gracias. Empezamos con la entrevista entonces. Okay. Bien, entonces ahora vamos a dar inicio a las preguntas relacionadas. Para ello, Miriam, en este momento va a iniciar con la primera pregunta. Sí, chicos. Bueno, queremos saber un poco de ustedes acerca del tema de las fake news. Sabemos que tienen conocimiento sobre ese tema y pues la primera pregunta es, ¿qué opinan sobre los aplicativos que permiten crear los fake news y volverlas virales? A ver si comienzo yo. Bueno, sí, justamente yo tengo un poco de conocimiento sobre el tema de los aplicativos. Primero comenzaron, creo que, como elementos para hacer juegos o bromas a tus amigos, crear ciertas noticias para molestar. De hecho, hace años yo hice algunos cuantos artículos supuestamente para molestar a algunos amigos, a mi misma novia en realidad. Pero sin embargo, hay gente que le encontró provecho y lo usa justamente para crear estas noticias falsas, estas fake news, para sacar provecho. Y bueno, realmente que el aplicativo como de por sí es bueno, es interesante, pero la aplicación para lo que lo usan, ya eso depende de cada persona, ¿no? ¿Usted, Eber, qué opina sobre los aplicativos que permiten crear fake news y volverlos virales? Bueno, como dice Arturo, por lo general la gente a esas alturas creo que utiliza la fake news para provocar, para generar un método de ingresos, ¿no? Para cada uno, porque mediante estas noticias falsas crean tráfico en sus páginas para poder generar ingresos. Entonces, las fake news, o sea, realmente existen desde hace mucho tiempo, desde la época del periódico, no solo mediante la red, pues, ¿no? Que utilizan noticias como que medias ambiguas para poder generar suspicacias en torno incluso en la política, cuando decían que, cuando habían votaciones, por ejemplo, decían que tal persona iba a puntera, pues, ¿no? Y la misma población decía, ya, entonces hay que votar por él porque es como que está arriba, pero sin embargo solo lo decían y no era algo real. Y a la final esta persona terminaba ganando, pues, no, para la presidencia. ¿De acuerdo? Gracias, Katy. Ok, chicos. ¿Cómo las personas obtienen acceso a tantas fake news hoy en día? Bueno, básicamente a través de internet, ¿no? WhatsApp, redes sociales, Facebook, etcétera, etcétera. Hoy día es muy fácil, creas una fake news, tienes el enlace y lo compartes literal, te sale el botón para compartirlo en todas tus redes sociales. Así que es muy sencillo compartir estas fake news. Ahorita creo que más que todo es en Facebook. En Facebook creo que es la mayor parte de esas noticias falsas que te reenvían y que la gente misma comparte, pues, ¿no? Porque ve algo como que medio gracioso en algunos casos y es como que lo comparte pensando que es real
y a la final termina siendo noticia, una noticia falsa. Ujú. De acuerdo, gracias. La tercera pregunta es, ¿cuál es el público a la que más le afectan las fake news? Habría que definir, o sea, a qué nos referimos con afectar, porque, o sea, hay un público que es muy fácil de engañar, que básicamente son pues las personas mayores, los adultos mayores, que usualmente piensan que Internet es una forma de acceso a información verídica al instante. Y de hecho, las personas que crean estas fake news se basan mucho en ese pensamiento de los adultos mayores para crear ciertas noticias que les llamen la atención o que en cierta forma fundamenten un pensamiento colectivo que podría ser, no sé, comer caramelos te hace bien o algo por el estilo. Entonces hay gente que piensa eso, o tomar en exceso no es malo, etcétera, etcétera. Entonces crean una noticia falsa y estas personas mayores simplemente no buscan fuentes y lo comparten. Entonces yo creo que más que nada, si nos referimos a quiénes son los más afectados o los que caen más en estas fake news, vendrían a ser las personas que son adultos mayores. Por lo general, los adolescentes o jóvenes no caen porque saben que existe esto. Los adultos mayores son más susceptibles a estos engaños. Gracias. A ver. Sí, yo también pienso que las personas mayores, o sea, la generación pasada que no tenía mucho acceso al internet, a eso del Facebook y todo, mi mamá, por ejemplo, que recién se ha creado un perfil en Facebook, es como que ve una noticia y piensa que es real, pues, ¿no? Y dice, uy, no sabes lo que ha pasado, y es como que, como no indagan o no tienen forma de indagar, porque no conocen mucho del tema de la tecnología, del celular. En cambio, nosotros los jóvenes es como que sí, entramos, vemos y nos parece algo como que medio extraño y se nos da por averiguar un poco más. Entonces, averiguas y te das cuenta que obviamente ha sido una noticia falsa. Sin embargo, las personas mayores no hacen eso, es como que ven y automáticamente piensan que es real. Entonces, creo que ellos son realmente los más afectados, pues, las personas que no tenían mucho acceso al tema del internet, del Facebook, más que todo lo de la generación pasada. Gracias. Bien, chicos. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir para identificar una fake news? Pasos a seguir sería, primero, si ves bueno, primero, desde el link uno puede saber si es un link confiable o no, porque hay que ver la extensión que está escrita, aunque bueno, ahora también es muy fácil cambiar eso del URL, pero si ya entraste a la fake news, porque el primer paso sería no abrir cualquier link, sino simplemente preguntar qué es. Por ejemplo, a mí me envían links y yo antes de darles clic, si pienso que es algo sospechoso, digo, ¿qué es? ¿Es un virus? Porque también a través de estos links se pueden transmitir virus. ¿Ok? Entonces, ya una vez que me dicen, no, es una noticia, ya, entro. Veo la noticia, leo la noticia. Para muchos basta que diga, estudios confirman X cosa y gente lo cree, pero uno tiene que consultarse. ¿Estudios? ¿Qué estudios? ¿De dónde, o sea, de dónde se están basando esta información? ¿Cuáles son los resultados? O sea, ¿cuáles son las muestras que se han hecho? ¿Cuáles son los resultados? Etcétera. Y buscar en internet otras fuentes, ¿no? Para verificar si es cierto o no. Consultar en las páginas de noticias o referente a lo que sea la fake news, entrar, pues, ¿no? Si es algo de tecnología, entrar a páginas de tecnología, si es algo de política, entrar a los periódicos, etcétera, etcétera, ¿no? Para identificar si es verdadero o no. O por último, escribir en Google, que es lo más sencillo del mundo, la noticia que te han pasado y poner si es real o falso. Y créeme que hay varios foros que te dicen noticia real, noticia falsa. Es bastante sencillo de identificar. Claro, claro. Yo también cuando, por ejemplo, veo una noticia que, bueno, que me parece media extraña o media falsa, agarro y lo primero que hago es poner en Google. Reviso, ¿es esto de verdad? O trato de investigar un poco más, pues, ¿no? Creo que la manera más sencilla de identificar cuando es una fake news o no. Porque realmente entrar directamente a la noticia cuando la viste y leerte todo el artículo es como que ya es una pérdida de tiempo, pues, ¿no?
investigo primero antes de entrar y luego ya pues me doy cuenta, no, sí, es un fake news. De repente ya lo leo pues para reírme un rato, ¿no? Pero ya sabiendo que es eso. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿ustedes quiénes creen que suelen ser las personas u organizaciones que crean estas fake news? Creo que las personas que tienen páginas, ya hay gente, bastante gente que se beneficia económicamente con el tráfico de red que crean estas noticias virales. Entonces, digamos, yo tengo una página web que no tiene mucho alcance, entonces creo una noticia falsa y la lanzo, pues, no, a Facebook, en Instagram, y la gente empieza a compartir, a compartir, a compartir. Entonces genero un tráfico. Todo este tráfico lo enlazo para que llegue directamente a mi página. Entonces, al momento de que tú revisas, pues, no, en Google, qué página es más visitada, entonces mi página es más visitada, pero porque tiene un montón de enlaces que llegan a ella. Entonces, de esta manera yo me estoy beneficiando, como decir. Yo creo que se beneficia la gente que tiene páginas para que puedan después revender, pues, ¿no? Porque tienen alto tráfico en la red. Claro, justamente lo que dice Ever es muy cierto. Básicamente lo que se llega a obtener como beneficio para estas fake news es el tráfico. Esa es la palabra clave en realidad, ¿no? La cantidad de personas que pasan por una página y eso se traduce en dinero. ¿Por qué? Porque mientras más visitas tenga una página, Google lo identifica como que, ok, es una página popular, vamos a poner anuncios. Entonces, una página que va a tener un montón de anuncios, un montón de enlaces y va a generar ingresos a los creadores de estas páginas, ¿no? Entonces, quiere decir que en realidad lo puede hacer cualquier persona. Puede hacerlo un adolescente, puede hacerlo un grupo de estudiantes universitarios, o ya de hecho se crean pseudoempresas para hacer fake news, ¿no? Es muy fácil hacer una noticia sensacionalista y subirla a internet, no sé, hablar de política, hablar de la religión, etcétera, etcétera, y crear noticias que simplemente las leas y digas, no puedo creerlo, voy a leer esto y dar clic. Ese clic ya está generando dinero para el creador de estas páginas. Entonces sí, es básicamente eso, ¿no? Ya dejó de ser broma para volverse un negocio lucrativo, pues, a través de noticias falsas, ¿no? Gracias. De acuerdo. Gracias. ¿Qué creen que esperan lograr los creadores de las fake news con la viralización de estas? Justamente lo que acabamos de mencionar, tráfico para hacer populares sus páginas, dinero o simplemente, como dijo Ever, hay páginas que tienen un muy buen alcance y las pueden vender. Y bueno, las venden a un buen precio, ¿no? O sea, tengo 2 millones de seguidores, tengo una página que sube una publicación y me dan 400,000 likes y Facebook, por así decirlo, me paga, no sé, 200, $300 al mes por esto, entonces vendo esta página, no sé, a $10,000 para sacar beneficios, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que buscan. Ahora es eso. Eso es por un lado de monetización, pero también existen las fake news o personas que están interesadas en promover temas políticos o religiosos también, ¿no? En las elecciones hemos visto que han salido un montón de noticias falsas, fake news, desmereciendo a cualquier candidato, ¿no? A uno o al otro. Entonces, ellos, si bien no lo hacen para ganar dinero, pero sí es para poder tener una ventaja sobre su contrincante, ¿no? Entonces, los partidos políticos usan esto increíblemente, ¿no? Pues ese sería el beneficio. Sí, como dice Arturo, pues, ¿no? Se busca simplemente un beneficio o económico o para llamar la atención, así como él dice, de la política o de la misma religión. Pero creo que más que todo son un beneficio económico lo que buscan, pues, ¿no? Crear noticias de cualquier tipo que estén, pues, ¿no? En el ambiente y lanzarla. Como por ejemplo cuando el mes pasado, no me acuerdo, el año pasado hubo una noticia en Estados Unidos de que había un huracán o algo así, y crearon un video que hasta yo mismo me quedé viendo, pues como 5 o 10 minutos, y era un video que entraba en un bucle y que pasaba un huracán llevándose las casas,
y nada, y yo me quedé viendo ahí un ratazo pensando que era real, pero era una noticia falsa que estaba rondando y tenía como 1000, 2000 personas mirándola. Claro, gracias. Ahora viene la siguiente pregunta, bueno, que está un poco relacionada. ¿Consideran entonces que las fake news son difundidas con intención de manipular a los usuarios que consumen de estas? Definitivamente, es manipulación en el tema de creencias o posiciones políticas. Básicamente es eso. O sea, sí, usas para manipular, puedes denigrar a cualquier persona. Si tú estás luchando por un cargo de gobierno, por ejemplo, que es creo que una de los temas más, más usados para la fake news es el tema político, el ambiente político. Definitivamente lo que buscan es manipular el pensamiento a favor de uno mismo o en contra del candidato al que están teniendo pues en oposición. Entonces sí, definitivamente manipulación Claro, total. buscan manipular de todas maneras. Como dice Arturo, en el tema político, en las elecciones pasadas, antes de que hubiera una segunda vuelta, siempre lanzaban noticias pues, ¿no? de los candidatos que supuestamente la mayoría de alguna forma iba a votar para poder hacer subir a los demás. Y a la final terminamos, ¿no? En una segunda vuelta con dos candidatos que ni por acá, que nadie pensaba jamás que iban a estar ahí. Pero pasó, más que todo por las noticias que se daban y uno decía, no, yo no voy a votar por él, así que voy a votar por el otro, y a la final terminando manipulando a toda la población. Gracias. La siguiente pregunta es si considera usual encontrarnos más con fake news en momentos de incertidumbre económica en nuestro país. Claro, claro, de todas maneras, cuando hay, o sea, las fake news se agarran de problemas, pues, ¿no? Que están como que en el aire más activos. Entonces, cuando hay un problema económico o que la gente está pensando, uy, que de repente, por ejemplo, esto del dólar, que está en subida, que está en subida. Entonces, como saben que se va a hacer viral mucho más rápido, se agarran de ahí, ¿no? Mañana, digamos, ponen el dólar 4.5 y toda la gente, no, ¿qué pasó? Y entonces se ponen a entrar. Como obviamente van a generar un ingreso económico de esta forma, pues no, se agarran de estas noticias que están como que calientes para poder subirlas. Definitivamente es eso. O sea, en momentos de incertidumbre es donde más se pueden aprovechar. Es cuando la población está tan alterada y alerta que obviamente cualquier noticia que les pongan al frente que les beneficie o simplemente los perjudique, pero corrobore pues ¿cómo decirlo? Digamos que, voy a ponerle un ejemplo, digamos que yo estoy molesto con el gobierno actual y sale una fake news que dicen el gobierno actual hizo tal cosa y por eso el dólar subió. A mí no me interesaría si la información es verdadera o no. O sea, creo que estaría yo tan inconforme que lo primero que haría es, miren esto y compartirlo, que básicamente es lo que pasa, ¿no? Entonces, definitivamente que en momentos de incertidumbre económica es donde más van a existir estas fake news y es donde más se aprovechan, ¿no? Entonces, donde más deberíamos estar alertas en realidad. Ok, gracias. Entonces, chicos, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que han causado los fake news en tiempos de pandemia? Problemas. Bueno, creo que también hubo o sea, problemas realmente porque como al ser noticias falsas, algunas personas piensan que es verdad, ¿ya? El problema es eso, cuando la gente piensa que es verdad, termina realizando estas noticias falsas. Por ejemplo, cuando salieron de esto de aquí, de las vacunas, no, que las personas se mueren por las vacunas y al final nadie se quería vacunar, o cuando que tomar este remedio te cura el COVID y todo el mundo empezaba a tomar este remedio como loco. Entonces, creo que ese más que todo crea ese tipo de problemas, pues, ¿no? Cuando a veces la gente ha pensado que el no vacunarse porque de repente le puede pasar algo, se puede morir, sin embargo es al revés, pues, ¿no?
Definitivamente, Ever tiene mucha razón en lo que dice y también complementando un poco lo que había dicho antes, que en tiempos de incertidumbre o en malos tiempos, por así decirlo, que es la época del COVID, básicamente, es donde más se aprovechan y sacan beneficio. Y hay mucha gente que la ha pasado muy mal y como les decía, es muy fácil que digan, ok, esto que han dicho es bueno o es malo, voy a compartirlo y no interesa ya buscar si es cierto o no es cierto. También he visto noticias que cuando comenzó el COVID dijeron que la lejía te hacía bien. Salió una noticia y yo tengo amigos que son médicos y me dijeron, no tienes la cantidad, o sea, no tienes idea de la cantidad de personas que han venido a hospitalización por consumir lejía. Y uno dice, ¿serio? O sea, bueno, hay gente desesperada, hay gente que tiene mucho miedo y dice cualquier cosa con tal de salvarme o X cosa. Entonces, es muy contraproducente porque realmente puedes hacer que las personas atenten contra su vida. Y hay muchos ejemplos de eso, ¿no? Gracias, De así es. acuerdo, chicos. Siguiente pregunta es, ¿qué método cree que se utilice para viralizar las fake news y que éstas aparezcan en diversos medios de Internet? O sea, hacer que las fake news parezcan noticias reales usando formatos de periódicos conocidos. Yo he visto bastante fake news que básicamente las páginas que crean son unas landing page que o sea, tú das clic y automáticamente se te abre un enlace y es como si fuera una página, pongamos un nombre, ¿no? De un periódico conocido que es El Comercio. Entonces, la página tú la ves tal cual como si fuera la del comercio, que ya ni siquiera revisas el link. Simplemente ves, estoy en El Comercio, la portada es amarilla, abajo es blanco, usan la misma tipografía, etcétera, etcétera. Entonces, a través de eso, uno crea un buen engaño y la gente lo comparte y se viraliza muy, muy rápido, ¿no? Entonces, basta que una o dos personas digan, oye, esta noticia es verdad y la comparten y le dicen a su amigo, oye, esta noticia es verdad, porque uno realmente lo cree, otra persona también lo va a compartir diciendo, oye, esta noticia es de verdad. ¿Por qué? No, es que mi amigo lo confirmó. Pero ¿quién es tu amigo? Y así se hace una cadena interminable de, oye, esto es de verdad y se viraliza y se hace pasar por cierto, porque usan modelos muy parecidos a los de medios de comunicación formales, ¿no? Claro, claro. La forma de viralizar estas noticias más que todo es por compartiendo, pues, ¿no? Compartiendo. En el caso de Facebook, pues, ¿no? Que las personas, por ejemplo, tú entras al perfil de un doctor y dices, no, el doctor ha compartido esto, pero sin embargo el doctor es una persona un poco mayor y no sabe de nada y es como que simplemente lo compartió porque lo vio. Entonces tú al pensar que es un doctor y debería de saber, lo terminas compartiendo y lo terminas compartiendo y todo el mundo lo termina compartiendo porque piensan que son de una fuente como que verídica. Igual como cuando hay noticias en WhatsApp, cuando te envían enlaces con audios, tengo de buena fuente que pasó esto, y tú, no, sí, no, que era un general, que tiene su amigo general, y entonces termina compartiéndolo y recompartiéndolo y recompartiéndolo. Más que todo es el boca a boca, pues, ¿no? El método de compartir por redes, que es lo más rápido que se puede hacer. Gracias, chicos. Entonces, ¿en qué formato mencionarían que es común encontrar las fake news? ¿Videos, textos, artículos u otros medios? Definitivamente artículos de internet como si fueran periódicos, videos y como dijo Ever ahorita, ¿no? Mensajes de voz, eso me has hecho acordar la cantidad de mensajes de voz que en el gobierno pasado decían que por si acaso no salgan hoy día, no vayan al centro de Lima a apoyar tal marcha porque va a haber golpe de Estado y van a arrestar a todo el mundo, y cosa que era mentira, simplemente que estas noticias las creaban el grupo opositor para justamente que la gente no vaya a las marchas, manifestaciones, entonces que haya poca afluencia. Sin embargo, bueno, la gente de nuestra generación ya está muy al tanto de eso y simplemente ya ni caso, ¿no? Uno se burla de esos audios inclusive. Pero sí, básicamente videos, eh, textos, o sea, artículos como si fueran periódicos y audios de WhatsApp, etcétera.
Sí, yo también pienso que en la mayoría de casos son artículos, pues, ¿no? Artículos, texto y su foto y es como que entran en el enlace. Los videos casi muy poco, ¿ya? Pero sin embargo, como les dije que la vez pasada yo también me metí a un video porque vi sobre el huracán y me quedé viéndolo como 10 minutos y vi la cantidad de gente que estaba mirándolo, que era como 10.000, 12.000 personas y creo que es bastante, creo que también en ese caso lo utilizan así, en videos y en artículos. Ok, chicos. Siguiente pregunta es, ¿cómo creen que es el tipo de una noticia falsa para que parezca real? Disculpa, no te entendí bien la pregunta, se cortó un poquito. Ok, disculpa. ¿Cómo es el tipo de diseño de una noticia falsa para que parezca real? ¿Cómo es el típico diseño de una noticia falsa para que parezca real? Sí. Sí. Ok, ya sí lo entendí. Como dije, armar un artículo tal cual parezca no sé, una noticia del comercio, Perú 21 u otros medios de comunicación que hayan. Es muy sencillo, copian la tipografía, o sea, buscan el tipo de fuente, eh, buscan usar los colores, hasta logos similares y le cambian una letra nada más. Y bueno, al hacer eso, hay gente que no revisa más y simplemente ya les cree, ¿no? Entonces básicamente sería copiar el modelo de un periódico que tiene cierta credibilidad y, y mandar su publicación y esperar que la crean, ¿no? Y muchas veces pasa. Claro, claro. Yo también pienso que es así. Utilizan algún medio como que tenga fiabilidad bastante, como algún medio de comunicación conocido, como en este caso, pues, en el comercio, y le ponen el logo en la imagen, o BBC, le ponen el logo de BBC, y la gente ni siquiera termina de leer, pero agarre, mira y dice, oh, no, que el BBC dice esto, hay que compartirlo, y lo termina compartiendo. Es un modelo que creo que se sigue bastante. Gracias, chicos. Nos quedan dos últimas preguntas, por favor. La pregunta 14 sería, ¿cuáles son las sanciones legales que conozcan para los encargados de poner en alerta a la sociedad con la transmisión de las fake news? Sanciones legales que, o sea, sí existen. De hecho, hay ciertos controles cibernéticos. O sea, la policía tiene su policía por internet, por así decirlo, que detectan a estas noticias y hacen seguimiento a a las personas que crean estas fake news. Y sí hay ciertas penalizaciones. No tengo bien la condena o los tiempos, pero existen penalizaciones, reparación civil, que es una cierta cantidad de dinero en compensación, o también hasta, hasta cárcel, ¿no? Como mencioné antes, hay gente que ha atentado contra su vida gracias, entre comillas, a estas noticias falsas. Y sí se puede armar un expediente y se puede hacer una denuncia contra estas personas, grupo de personas, empresas que crean estas cosas para sacar beneficios, ¿no? Entonces sí hay penalización por eso. Realmente creo que no conozco mucho de las penalizaciones, pero inicialmente cuando el mismo Facebook, el Google te detecta que es una noticia falsa, tratan de bloquearte la página o cerrarla, pues, ¿no? Luego, cuando hay especulación de tipo, ¿cómo se llama? Cuando afecta a terceras personas, como dice Arturo, pues no, la policía, hay una policía cibernética que se encarga de eso, pero no sé cuáles serán las condenas realmente. Gracias. La última pregunta es, ¿qué herramientas de Google o WhatsApp permiten identificar fake news? ¿Se conocen de estas herramientas? De hecho, sí, pones en Google como, o sea, identificador de fake news y hay un enlace, creo, que pones las noticias y te aparecen si son ciertas o no, o si hay más noticias al respecto. Porque obviamente una fake news no va a tener más de dos o tres fuentes o páginas que hablen de lo mismo. En cambio,
o simplemente usando el buscador de Facebook, que es lo más sencillo, ¿no? Pones la noticia y si te sale solamente uno o dos enlaces de la noticia y son sospechosos, definitivamente es una fake news, a menos que te salgan un montón de páginas que, que, que hablen del mismo tema, entonces ya vas a saber que, ok, es algo real, definitivamente, ¿no? El mismo buscador de Google te ayuda en eso y por WhatsApp, WhatsApp cuando envías un enlace te sale como que la vista en miniatura de la página. Entonces, yo creo que no es que tenga un software para identificar eso, pero creo que uno debería, aunque sea, leer la miniatura antes de darle clic, porque para no abrir cualquier enlace, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Hay una aplicación, como dice Arturo, de mismo Google, cuando tú, por ejemplo, encuentras una imagen como que no, que es de alguna fake news, que tú la ingresas y la imagen te aparece, pues, ¿no? En tales lugares existe. Y ahí te puedes dar cuenta si es que es veraz o es algo engañoso, pues, ¿no? Creo que se llama Google Reverse Image, algo así, en inglés. Pero sí existe esas aplicaciones con el mismo Google que trabajan para poder descifrar este tipo de noticias. Bueno, chicos, gracias Ever, gracias Arturo. Gracias por darnos a conocer sus opiniones con respecto al tema. Esto definitivamente nos será de gran ayuda para nuestro trabajo de investigación. Y bueno, llegó el momento de la despedida, ¿no? Muy A amable. ustedes, muchas